Perfecto. Ahí Era estoy. grabando. ¿Está grabando, sí? Sí. Perfecto, ya. Entonces Gabriel graba la clase y después la comparte con los que la soliciten, o no sé si. Después tú lo subes en un link, creo, ¿no? Sí, tengo todo en YouTube para que lo vean allá. Perfecto, listo. Bueno, algo de esto ya lo vimos en las clases anteriores, sobre todo el concepto de alcance. A mí me gustaría que ustedes dijeran, o los que se acuerdan, qué es lo que es alcance de proyecto. Les recuerdo que lo que hace Project Management en el fondo es colocar esto en un sistema que sea manejable y en un sistema que nos permita ir paso a paso en el desarrollo del proyecto. Entonces, una de las primeras etapas tiene que ver justamente con la definición del alcance del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que es alcance de proyecto? A ver, ¿quién sabe las cosas que vimos o lo que tienen o lo que entiende por alcance del proyecto? A ver, En el caso estamos ligados con los objetivos de las partes implicadas, pues, ya, pero ¿qué es lo que es ¿qué es lo para que ti pretende? alcance? Cuando te dicen alcance de algo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que tú sacas como tu primera, tu primera opinión respecto cuando te dicen alcance un proyecto? ¿Qué es lo que quiere decir alcance de algo? En primer lugar, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta qué Exactamente, ¿no es grado? cierto? Ok. Alcance del proyecto tiene que ver con, algunos dicen rayado de cancha, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que incluye el proyecto? ¿Qué es lo que está afuera? ¿Qué es lo que está adentro? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué incluye las especificaciones? ¿Qué es lo que incluye los planos? Por lo tanto, alcance del proyecto, como les decía, es el rayado de cancha de qué hay que incluir en un proyecto. Y por lo tanto, la gestión del alcance de un proyecto entonces incluye, como dice el párrafo, los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo trabajo para completarlo con éxito. Y ahí que tú decías, no se trata solamente de este concepto de que incluya todo, sino que además el completarlo con éxito. Tanto claramente tiene que ver con los objetivos, que es el segundo, dice, el objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Esto es muy importante porque a veces los proyectos, y aunque suene sea una tontera, pero ocurre, a veces los proyectos quedan mal hechos, que no se incluyó qué importante del proyecto, o se incluyó. Esto basta ver algunos ejemplos en Chile y en otras países, las construcciones de puentes y túneles, en los cuales hay partes que faltan o partes que se colocaron al revés, por no haber leído o no haber incorporado todos los elementos en la gestión de alcance del proyecto. Entonces, muy importante, antes de partir con cualquier cosa, así como hoy día partimos en la prueba, leyendo prueba, explicando la prueba, también en un proyecto somos capaces de darnos el tiempo de entender y reconocer bien cuáles son las implicancias del proyecto antes de partir. Y en este tercer punto que dice es recopilar requisitos, mirar el alcance, subdividir los entregables y verificar y controlar el alcance. Entonces, un proyecto no siempre tiene los mismos entregables, ¿cierto? No siempre un proyecto tiene o termina de la misma forma, a pesar de que siempre hay que hacer un cierre, pero claramente va a depender de las complicaciones del proyecto. No es lo mismo hacer un puente, un túnel, o un puerto, o un aeropuerto, a hacer un edificio. Entonces, los entregables claramente son distintos y las complicaciones son distintas. En los gráficos que vienen más adelante, como yo les decía, esta es la Project Management, se hace un, un, un barrido de cada uno de los elementos que forman parte de este Scope Management, que son los alcances del proyecto, y que, decía, la gracia de esto es que quedan súper bien ordenados. Entonces, el primer elemento, el 5.1, dice recolección
de los requerimientos. Collect requirements quiere decir que tengo que, primero, para cumplir con el scope management, con el alcance del proyecto, tengo que obtener, recolectar todos los requerimientos. El segundo elemento, la definición de alcance. Después el siguiente dice create, eso WS es Work Breakdown Structure, es decir, yo tengo que hacer el bajado, o la bajada de todos los elementos que componen el proyecto. Es decir, tengo que llegar hasta lo que inicialmente son las actividades, para después pasar a la siguiente, porque el siguiente punto que vamos a ver tiene que ver con management, es decir, ya tengo que empezar a construir la malla. Por lo tanto, en esta primera fase de alcance del proyecto, tengo que ser de poder llevar el proyecto a sus elementos básicos, que son las actividades. Las actividades son las que después yo voy a tener que incluir en el programa para poder llevar adelante el proyecto completo, con todo lo que significa eso, sus interrelaciones, cuánto duran, cuáles son los rendimientos de cada uno de los elementos en las actividades para saber finalmente cuál es su plazo. Después viene la parte que ya tiene que ver con, entre comillas, el cierre de esta fase, que es la verificación del alcance y el control del alcance. Por lo tanto, tenemos tanto la colección de los datos, después tenemos la definición del alcance, la creación de cada una de las actividades que va a componer este proyecto, y por último, verificación y el control, ¿ya? ¿Opinar algo que no les suene, algo que les parece raro, o algo que creen que falta en esta etapa de alcance? ¿Creen que está todo? ¿O echan de menos algo? ¿Sí? ¿Sí? Yo también, ¿no es cierto? Que todo, desde la recolección de datos hasta el control de los datos, o el control del alcance, pasando por estos 5 componentes, da la impresión de que está todo. Después de esto, como yo les decía, aquí hay una definición de la recopilación de requisitos del alcance. Ese es el proceso que consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. Y esto es importante entenderlo en su real magnitud. O sea, aquí no se trata solamente de objetivos que tienen que ver con la concreción del proyecto en términos de una materialidad, es decir, bueno, se construyó el puente, se construyó el túnel, se construyó la obra civil. Esto también tiene que ver objetivos que son un poco más blandos desde el punto de vista del manejo proyecto, que tiene que ver incluso con el manejo ambiental, que tiene que ver con el manejo de los intereses de la comunidad. Hoy día la comunidad participa en gran medida de muchos de los fracasos que hemos tenido en los proyectos ha sido justamente el manejo de las comunicaciones. Es parte también de unos elementos que vamos a ver más adelante en Project Management. A veces cuando no se manejan bien cuáles son los intereses de la comunidad, los proyectos llegan al fracaso. Por lo tanto, cuando hablamos de objetivos del proyecto, no solamente piensen en los objetivos de construcción del proyecto en términos de lo que es la concreción del proyecto desde el punto de vista físico, sino que además están todos estos elementos que son, como les decía, un poquito más blandos. Bueno, y aquí está esto que se repite en Project Management en todo, que tiene que ver con el input, después la herramienta, output, que espero que ustedes lo revisen en detalle. Se consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir los objetivos del proyecto. Pues habla del éxito desde los requisitos. El siguiente habla de la definición del alcance, ¿no? El proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del punto. Yo tengo que ser capaz de identificar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que construir. De nuevo, acuérdense que esto no se refiere solamente a la construcción de un edificio o de un
obra civil, sino que tiene que ver eventualmente con implementación de un sistema, tiene que ver con un proyecto de mercadeo, tiene que ver con un tema de marketing, etc. Un proyecto, yo me refiero en términos generales a cualquier tipo de proyecto que se nos ocurra y que sea aplicable este sistema. Después viene la parte de creación de esta bajada de las actividades, que aquí aparece en español, dice, de desglose del trabajo, es decir, yo tengo que ser capaz de subdividir entregable y los componentes más pequeños y fáciles de manejar, es decir, aquí estamos hablando de las actividades. Cuando yo tengo por delante un proyecto, tengo que pensarlo en sus componentes, y sus componentes de un proyecto, como vimos en la primera clase, son las actividades. Acuérdense que teníamos actividades, proyectos, programas y planificación. Aquí estamos hablando que para llevar adelante un proyecto debemos ser capaces de poder llevar el proyecto a sus actividades básicas para después poderlo programar, ¿ya? Y aquí hacemos lo mismo, está la herramienta, después los inputs, la herramienta, después la salida, y esto tiene que ver con, vamos a ver más adelante, con la programación del proyecto. Después la parte de verificación, lo mismo, y la parte del control. Y con esto terminamos este tema que tiene que ver con el scope del proyecto, del alcance. Y aquí viene una parte ya final de esto, que un poco aterrizar lo que acabamos de ver en Project Management, que son algunas definiciones. Espero que ustedes las lean en detalle. Y estas definiciones tienen relación con cuáles son, vamos a leer, que estamos viendo el tema de planificación, es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros probables como resultado de un curso de acción recomendado, un plan. Después otra definición, el proceso de establecer y escoger el medio más apropiado para el logro del mismo antes de emprender la acción. Y en definitiva, uno de lo que saca de esto, de todas estas definiciones, que lo vimos al principio, tiene que ver con los objetivos y las metas. Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y las metas. Un tema final que justamente hace una síntesis de esto, que tiene que ver con este concepto de establecimiento de objetivos y metas y la elección de más convenientes para alcanzar los planes y programas. El desafío que ustedes van a tener cuando lleven adelante un proyecto. El desafío que van a tener es entender el proyecto, entender cuál es el alcance de esto, cuáles son los objetivos y metas, y a su vez identificar cuáles son los medios que van a tener que aplicar para llevar adelante este proyecto. Desde la parte que tiene que ver con los recursos humanos, desde la parte que tiene que ver con qué maquinaria, qué tecnología, qué ingeniería van a tener que aplicar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dice, además, aplica más, es un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión, anticipación, visualización, representación del futuro deseado y de determinación, toma de acción para lograr el concepto de adivinar el futuro, que es, digamos, una metáfora, ¿no es cierto? Yo tengo que ser capaz, en función de lo que yo estoy planificando, ponerme en diferentes situaciones para poderme anticipar a lo que pueda ocurrir. Por lo tanto, es importante tener un plan de trabajo que me pueda predecir eso. No sé si lo ven ahí, este gráfico en pantalla. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Todos lo ven? Sí, profesor. Ya. Ok, hay cuatro casilleritos arriba que tienen que ver con lo que hemos visto y un resumen de este capítulo. Dice determinación de objetivos, definición del proyecto, determinación de los recursos necesarios y organización del proyecto. Los
como una síntesis de lo que acabamos de ver, a lo mejor con otras palabras, pero apunta exactamente a lo mismo que hemos discutido, visto hasta ahora. En la primera parte, en la determinación de los objetivos, tenemos que ver cuáles son los resultados y por lo tanto el costo y tiempo que están involucrados en lo que vamos a desarrollar. A esto viene la definición del proyecto, que tiene que ver con el proyecto en sí, los hitos y actividades. ¿Saben cuáles son los hitos o no? Hitos con H, lo que aparece ahí, se refiere a hito, o qué es lo que es un hito en un proyecto. A ver. Cuando se termina de hacer la actividad, ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué es lo que es un hito? ¿Son los momentos importantes o algo así, o no? ¿De acuerdo? Un hito es un elemento que uno define en un proyecto con situación de control, ¿no es cierto? En el cual yo digo, en un proyecto, por ejemplo, la construcción de un edificio, yo que hay ciertos hitos en la que yo voy a controlar cuál es el avance en términos de tiempo, en términos de costo, en términos de impacto ambiental, en lo que yo defina cuáles son mis objetivos. Por lo tanto, un hito puede ser fundación, otro hito puede ser cota C, otro hito puede ser términos de fundaciones, otro hito puede ser términos del primer piso, segundo piso, o instalación de sala máquina, etc. Todo lo que yo defina como un elemento importante contra el cual yo me voy a medir para ver cómo voy con mis objetivos, eso para mí es un hito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pues súper. Ok. Después la determinación de los recursos necesarios, que tiene que ver con qué yo requiero para llevar adelante mi proyecto. Claramente está la inversión, que tiene que ver con los recursos económicos, pero no hay que olvidar lo que hemos visto hasta ahora, que ver con el recurso humano. Y por último está la organización del proyecto, que ya también lo vimos, acuérdense, en el primer grafiquito donde aparecía la gestión, que tiene que ver con la dirección, el control, la ejecución, ¿cierto?, del proyecto. Aquí hay un par de definiciones de lo que entendemos por alcance, con esto ya estamos terminando esta parte. El proceso requerido para asegurar que incluye todo trabajo requerido y solo el trabajo requerido para completar el proyecto exitosamente. Se preocupa principalmente con definir y controlar qué incluye el proyecto. Esto es súper importante porque, como les decía, a veces partimos con el proyecto y no tenemos claro qué es lo que no incluye. Y se pueden producir errores. Yo he visto errores que a veces hasta dan risa, pero movimientos de tierra que no eran necesarios, o losas que se colocan que no eran parte de la primera etapa, etc. Con esto lo descripción de los alcances y objetivos, que en base al tiempo y a la prueba, que también los dejó medio cansados por llegar hasta acá, dado que esto no entra en la próxima prueba, parte de objetivo, parte final, porque eso es importante que lo veamos con detalle, esta de las necesidades, la planificación inicial, después el diseño conceptual, es importante que lo veamos con detalle, estén bien concentrados en esto. Con eso ya, creo que con eso terminamos este capítulo. Entonces lo vamos a dejar hasta los objetivos, acuérdense, aquí quedamos, vamos a partir de objetivos hacia adelante y vamos a ver parte de planificación de un proyecto real para que vean cuáles son qué es lo que incorpora cada una de las etapas de planificación en un proyecto que eventualmente puede llegar a las manos de ustedes y cómo lo tienen que manejar. ¿Ya? ¿Vamos? Entonces, nos veríamos acuérdense por favor, sean puntuales. En este control hay varios que entraron un buen rato más tarde. Para la prueba, ya es una prueba importante, entonces les pido por favor puntuales a las 6:25, 6:30, todos conectados, van a recibir la prueba, como les decía, por web cursos en aviso, y los 5 o 10 primeros minutos vamos a leer la prueba, y después ya vamos a entrar en la etapa de desarrollo. Los que quieren preguntar, como en el control se puede hacer, pero les insisto, por respeto a los demás compañeros, seamos puntuales, ¿no?
Estamos, profe. Sí, profe. Dejen salir del compartir. ¿Alguna pregunta, algo que tengan para la prueba?